Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos con visión de eternidad. Lo último que tenía en mente María Magdalena era una celebración. Sus ojos estaban hinchados por las lágrimas y el dolor. Probablemente había llorado hasta dormirse en las últimas 2 noches. Pensemos en lo que ella había visto. Había visto en su maestro el resultado de los azotes por los soldados despiadados. Lo había visto mientras arrastraba esa viga de la cruz por la vía dolorosa. Durante lo que tuvo que haberle parecido una eternidad. Parada entre las sombras, había visto con la boca abierta cómo largos clavos eran insertados en las manos y los pies de su Señor. Debe haber cerrado sus ojos cuando él comenzó a gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego él dio su último suspiro. Como si eso no hubiera sido suficiente, ella permaneció allí observando mientras 2 amigos llegaron y descolgaron a Jesús de la madera, lo envolvieron en una sábana grande de lino y se lo llevaron a un lugar donde pudieran prepararlo para el entierro. Eso fue suficiente, fue más que suficiente para María Magdalena. Lo último que ella tenía en mente era una celebración, e igual a nosotros nos hubiera ocurrido lo mismo. Sin embargo, había algunos que sí estaban celebrando. Los funcionarios judíos, el Sanedrín judío, por ejemplo. Los soldados romanos probablemente estaban disfrutando porque habían cumplido con su deber. ¿Y qué de Satanás y sus demonios? Estaban felices, se regocijaban. Podemos estar seguros de eso. Pero María y las otras mujeres fieles, desconsoladas, no tenían nada que celebrar. Estas mujeres podían responder las preguntas de una vieja y conocida canción espiritual. ¿Estabas allí? ¿Estaban allí cuando crucificaron a mi Señor? Sí, estuvimos allí. ¿Estaban allí cuando lo clavaron en la cruz? Sí, sí estuvimos allí. Lo vimos. Escuchamos los golpes secos cuando martillaban esos clavos en esa cruz. ¿Estaban allí cuando lo acostaron en la tumba? Oh sí, estuvimos allí. Nuestro dolor era palpable, era muy fuerte. Para nosotras era el final. Nunca más oiríamos sus palabras de consuelo. Nunca más sentiríamos su sombra cruzar por nuestros rostros. Todo había terminado. Todo se había acabado. ¡Qué dolor y pérdida tan grande! Nuestros sueños se habían desvanecido. Nuestra esperanza fue hecha trizas, fue hecha pedazos. Todo se había acabado. Esas mujeres eran personas reales con sentimientos reales, con dolor, risas, lágrimas, recuerdos y angustias. Las personas que aparecen en las Escrituras conocieron el aguijón de la muerte, lo sintieron, lo palparon, lo vivieron. Por lo que cuando llegamos a una sección como esta, tenemos que entender que estas mujeres habían llegado al punto más bajo de su experiencia y de su dolor. Habían viajado el largo tramo desde Galilea. Habían seguido al Señor con fidelidad. Habían viajado ese largo tramo desde Galilea. Habían permanecido a su lado, lo habían ministrado, lo habían servido y habían provisto para sus necesidades. Le habían preparado sus comidas, sin duda habían remendado sus prendas de vestir y la de sus discípulos. Habían estado allí para animarlos,
para dar de sus ingresos para que Jesús y su grupo de discípulos pudieran seguir adelante. Estas mujeres habían estado allí para orar, lo habían tocado, lo habían abrazado, lo habían amado. Ahora todo se perdió. Él se había ido. Sin embargo, ellas todavía no conocían el fin de la historia. Y aunque lo habían escuchado antes de la misma boca de nuestro Señor Jesús, no lo habían entendido como muchos hoy en el pleno siglo XXI. Es decir, hasta ese glorioso día en que Él reapareció. No se había ido, no estaba muerto, solamente se había ido de la tumba. Él resucitó, Él vive para siempre. Cristo resucitó y venció la muerte y da la vida al que se arrepiente. Gracias a Dios, porque nosotros no seguimos una fábula, ni una historia, ni un cuento, ni una novela. Seguimos una verdad indiscutible, total, verdadera, absoluta, que después de la tristeza, el dolor, la orfandad, la soledad, el abatimiento de estas mujeres que disfrutaron, que caminaron, que fueron consoladas, pero no estaban preparadas para lo más grandioso del cristianismo. Estaban ahí, deprimidas, tristes, frustradas, pero pensaban que todo había acabado, que todo había terminado, pero no conocían el fin de esta historia maravillosa. Habían escuchado al Señor que Él resucitaría en los 3 días, pero no lo habían entendido, como muchos hoy, desafortunadamente. Hasta que Él reapareció. No se había ido. Él vive para siempre. Cristo resucitó. Y esa es la fe que tenemos nosotros, que Él nos dio la vida eterna. Así que hoy es un día de victoria, de triunfo, de gozo, de alegría, de festejar que nuestro amado Redentor Jesucristo resucitó y venció la maldad, el pecado y la muerte. Cristo vive hoy en nuestros corazones y de eso tengo una gratitud y una satisfacción eterna con mi Señor, porque hoy mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Papito Dios, muchas gracias por este nuevo amanecer y por este nuevo día, en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu Santo, papacito lindo. Amén. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas en este momento. Si te gusta esta meditación, dale like y compártela con tus familiares y contactos. ¡Feliz sábado!